Saludos, buenas noches, bienvenidos al seminario. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de las epístolas pastorales y vamos a estar cubriendo las páginas 114 a la 120. Estuvimos hablando la semana pasada acerca básicamente de la introducción de la carta a Tito. Y hoy vamos a continuar hablando sobre este tema. Esta noche vamos a poder ver a través del análisis que vamos a estar haciendo cómo se ve la formación del carácter de los cristianos que están en posiciones de liderazgo. Obviamente también en esta parte donde estamos estudiando a Tito, vamos a ver la preservación de la sana doctrina y definitivamente el llamado a la perseverancia. Entonces vamos a encontrar que la formación del carácter cristiano en los líderes es un tema de suma importancia en la mente del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entiende la necesidad de comunicarle a Tito para que cuando él vaya a establecer los ancianos, los pastores, como fue instruido por Pablo, él esté claro en esta área tan importante que es el carácter cristiano de esos líderes. Y por ende, esos líderes tienen que tener las cualidades necesarias en lo que es el liderazgo pastoral para poder ejercer ese liderazgo pastoral en ese cuerpo local donde el apóstol Pablo, por haber visto las deficiencias que hay, le pide a Tito que establezca ancianos en estas congregaciones. Es importante entender que Pablo enfatiza la importancia de tener líderes íntegros y con buena reputación en medio de la congregación. Por ende, no cualquier persona puede ser pastor, puede ser un anciano en la iglesia. Tiene que ser una persona que goce de una reputación cristiana ejemplar, porque esta persona va a estar a cargo de la instrucción de aquellos que están en la congregación y de posibles futuros pastores que van a surgir de esas congregaciones locales. Por ende, Tito se tiene que asegurar de que la integridad sea parte del carácter de cada uno de estos hombres que él va a estar evaluando y llevando ante las congregaciones para ser instalados como pastores en las mismas. Ciertas características que el apóstol Pablo definitivamente está esperando que Tito vea en estos candidatos son características como la templanza. Obviamente, la persona tiene que tener amor por la iglesia y tiene que tener amor por la familia. Es imposible que este pastor, este anciano que va a ser establecido, pueda llevar a cabo la función como debe ser si este pastor, este anciano, no tiene su casa en orden,
no está gobernando bien su casa. Por ende, esta persona tiene que tener un amor genuino, real y comprometido por su familia. También tenemos que encontrar que estas personas tienen que tener la capacidad de ser hospitalarios. Y creo que esta es una de las cosas que tal vez en este tiempo del siglo XXI no se está practicando con la misma intensidad que es obvio el apóstol Pablo está solicitando a Tito en el primer siglo. ¿Por qué? Porque estamos observando que ha caído dentro de los cuerpos locales, por alguna razón que no entiendo, el pensamiento de que en la casa pastoral no debe haber ningún tipo de invasión o visita, cuando la realidad es totalmente lejano de eso. Porque el pastor, al contrario, debe ser hospitalario y debe de poder recibir a sus miembros en momentos de necesidad, no solamente dentro del edificio donde se congrega la iglesia, sino que también debe de poder recibirlos a ellos en su hogar. Además de eso, vamos a tener situaciones donde el pastor va a tener que recibir a misioneros que están de viaje, y es muy probable que el lugar donde estos misioneros van a tener que hospedarse es en la casa pastoral, en la casa del pastor. Por ende, es muy importante que el pastor sea hospitalario. Y aquí tenemos que entender que la esposa del pastor tiene que estar dispuesta a abrir la casa cuando sea necesario para poder llevar a cabo lo que es la hospitalidad. Y ciertamente yo veo que esto se está perdiendo en muchos lugares, en otros no. Yo he visitado países donde he ido en la función de misionero, he ido en la función de llevar instrucción bíblica y me han recibido muy bien. De hecho, me han recibido demasiado bien. Pero sin embargo, he escuchado historias donde, por alguna razón, los pastores que están surgiendo en estos tiempos no tienen ese sentir, y pienso yo que cuando se va a ordenar un pastor, en ese momento, una de las preguntas que se debe hacer a él y a su esposa es si está dispuesto a ser un pastor hospitalario que va a estar recibiendo personas en su hogar cuando sea necesario por el bien y el crecimiento del Evangelio de Cristo en la comunidad, en la iglesia y en las diferentes áreas que esa persona que está de visita va a estar ministrando. También encontramos que el dominio propio del pastor es esencial para poder llevar a cabo la función pastoral, de tal manera que su ejemplo sea uno que es no solamente de palabra, sino de acción. Y el dominio propio tiene mucho que ver con las cosas que el pastor va a tener que rechazar, las cosas que, aunque le son lícitas, no le convienen, y por ende debe de asegurarse de que mantenga
un buen dominio propio para que la congregación en la cual él sirve puedan ver ese ejemplo de dominio propio en él, y esto cubre muchas áreas. Definitivamente el dominio propio no solamente tiene que ver con alejarnos de cosas que tienen que ver con el mundo. Ciertamente el dominio propio va a otras áreas también. Va a las áreas de sitios donde yo, aunque quisiera frecuentarlo porque quizás tengan algo que me guste allí que no es malo, tiene otras cosas que sí son malas y por ende tengo que ejercer dominio propio y no ir allí. También, que quizás suena un poco fuerte, pero parte del dominio propio es también poder cuidarse uno físicamente. Entonces, hay cosas que como pastor usted va a tener que ejercer ese dominio propio y no ser partícipe de las mismas porque le van a hacer daño a su cuerpo, y por ende al hacerle daño a su cuerpo usted no va a poder llevar a cabo las funciones de pastor de la mejor forma. Y a veces esto incluye los alimentos que consumimos. Va a llegar el momento donde usted va a tener que tomar una decisión de ejercer dominio propio y abstenerse de comer ciertos alimentos que lo que van a hacer es hacerle daño a su cuerpo y por ende le van a causar a usted daño y podrían dar un mal ejemplo a otros miembros de la congregación, los cuales también van a consumir ese tipo de alimento que no es beneficioso y por ende causar un mal testimonio, porque llevaría a esos miembros a caer en lo mismo. También tenemos obviamente cosas que son importantes y que dan ejemplo en el ministerio pastoral, y eso me lleva a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito en referencia a lo que tiene que ver con la preservación de la sana doctrina. Y como he comentado anteriormente, doctrina es ya ni sencillamente enseñanza. Ahora, la sana doctrina es sana enseñanza. Por ende, hay que preservar la sana doctrina en el cuerpo local. Eso quiere decir que yo tengo que, como pastor, en todo momento, hacer todo el estudio posible, utilizando las herramientas exegéticas para yo poder llevar la enseñanza al pueblo de manera que sea sana. Por ende, preservando la sana doctrina. Y vamos a encontrar que Pablo quiere que Tito se asegure que a estos ancianos, a estos pastores que él va a instalar, que él va a establecer en las diferentes iglesias, estén dispuestos a desafiar las falsas enseñanzas. Esto quiere decir que el pastor se tiene que preparar en el área de lo que es la apologética. La apologética es nada más que la defensa de la fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo. La fe que nos ha sido dada
por nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles, siendo Pablo el último que fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. Así que Pablo le instruye a Timoteo, pero ahora, en este caso, a Tito también, a proteger la iglesia de doctrinas erróneas y de mitos que se estaban infiltrando en las iglesias. Así que vemos la importancia que tiene el que el pastor esté muy estudiado en las diferentes áreas de la doctrina bíblica y que la enseñanza, que debe ser siempre una sana, debe estar basada en, primero que nada, o antes que todo, en las enseñanzas neotestamentarias de Jesucristo y los apóstoles. Las enseñanzas neotestamentarias de Jesucristo y los apóstoles, y en los preceptos bíblicos veterotestamentarios. Así que no quiere decir que porque nosotros seamos neotestamentarios vamos a poner el antiguo pacto hacia un lado y no lo vamos a usar. Porque el antiguo pacto está lleno de cosas que tienen que ver precisamente con preceptos bíblicos que no cambian, que se mantienen y cruzan la frontera del antiguo al nuevo pacto. Por ende, son enseñanzas que están enfocadas en edificar la fe de cada creyente. Así que los pastores en las iglesias están llamados a la edificación de la fe de cada miembro de los cuerpos locales a los cuales pertenecen. Es importante que entendamos que cuando Pablo le da estas instrucciones a Tito, él está confiriendo a Tito una autoridad. Pero más aún, tenemos que entender que los líderes, los pastores que van a ejercer en estas iglesias, tienen que hacerlo, tienen que enseñar con autoridad. En todo momento, la congregación debe sentirse de que su pastor, cuando está enseñando, cuando está trayendo palabra, ya sea en predicación o enseñanza bíblica, debe de estar claro que él lo hace con autoridad. Ahora, si cierto es que el pastor tiene que enseñar con autoridad, también es cierto que el pastor tiene que tener un balance entre lo que es la autoridad y lo que es la enseñanza con gracia. Tiene que haber, mis amados, un equilibrio. Equilibrio entre el amor y tiene que haber un equilibrio con la firmeza. Así que vamos a enseñar con autoridad, con gracia. Eso quiere decir que vamos a enseñar con amor, pero también vamos a enseñar con firmeza. Porque si no enseñamos con ese equilibrio, lo que vamos a encontrar es un vacío donde las personas no van a entender completamente
lo que Dios está tratando de comunicar a través de usted. Por eso, el equilibrio entre el amor y la firmeza es tan importante. Y el apóstol Pablo, precisamente, resalta que la corrección que se hace con los diferentes miembros de la iglesia, ya sea de manera colectiva o corporativa, o sea, de manera individual, tiene que ser una corrección que sea llevada a cabo con mansedumbre. Y a veces pienso que ahí es que muchos pastores, incluyéndome a mí, en un pasado lo he hecho, hemos fallado porque nos hemos inclinado o a demasiado amor o demasiada firmeza. Entonces, lo correcto es tener ese balance donde lo hagamos con tal mansedumbre que la persona que está recibiendo la corrección la recibe gozosamente, porque no se siente ni amenazado ni regañado, porque se siente que está siendo amado y enseñado con firmeza para evitar que caiga en algún error doctrinal, que es precisamente lo que el pastor debe estar buscando, que sus feligreses en todo momento busquen hacer lo que Dios quiere que hagan de acuerdo a las Escrituras. Entonces, pienso yo que una de las cosas que van a hacer que ese pastor sea un pastor efectivo, que ese pastor logre comunicar correctamente la enseñanza a la congregación, es el que se destaque, que sea claro, el restaurar y no condenar. Porque nosotros no estamos llamados a destruir. La iglesia está llamada a edificar. Entonces el pastor tiene que siempre tener claro que su función es la de restaurar, la de edificar y no la de condenar. Y eso requiere que nosotros entonces tengamos amor y firmeza. O sea, enseñemos con autoridad, pero también lo hagamos con gracia. Y eso me lleva a lo que también el apóstol Pablo está comunicando a través de esta carta a Tito. Y podemos ver que Pablo quiere que haya una perseverancia dentro del cuerpo. Y esa perseverancia, ese llamado a perseverancia, tiene que ser enseñado por el pastor. El pastor es quien está llamado a que la iglesia persevere. Que la iglesia aprenda a resistir oposición. Resistir la oposición. Y cuando estamos hablando de qué quiere decir resistir la oposición, precisamente de lo que estamos hablando, mis amados, es que nosotros tenemos
que enseñarle a la congregación como pastores que aunque van a venir cosas que van a tratar de guiarte lejos de, apartarte de, quitarte el ánimo, quitarte el gozo, tú tienes que resistir esa oposición. Pablo está animando a través de Tito en su función de establecer pastores en las iglesias y a la misma vez a nosotros ahora en el siglo XX a que nosotros nos mantengamos firmes frente a lo que van a ser pruebas que es importante entender que las pruebas son una cosa y los ataques de los opositores son otra. Una prueba siempre viene de parte de Dios. Dios es quien te va a probar. Dios es quien te va a enviar la prueba. La prueba tú la vas a recibir porque Dios al final de la prueba, cuando termine la prueba, tú vas a haber crecido espiritualmente, como creyente, como discípulo de Cristo, y me atrevo a decir que aún hasta como ser humano. Hay un fin después de la prueba. Y el fin que tiene Dios siempre después de una prueba es bueno. El fin siempre después de una prueba es bueno. Por otro lado, lo que son los ataques de los opositores no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Esto proviene del enemigo. Esto proviene de Satanás. Y esos ataques de los opositores se van a lograr vencer manteniéndonos perseverando en la fe, en resistir a esos opositores. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y muchos serán utilizados por Satanás. Y esos son los opositores. Ahora, hay algo que voy a mencionar aquí, que es importante. Y pienso yo que vale la pena que yo lo mencione. Para, por si alguien tiene alguna duda, le quede esta duda ya corregida. A veces muchas personas van donde el pastor a reclamarle que tienen una prueba o a decirle que hay X o Y opositores en contra de ellos. Y en muchos casos es así. O tienen una prueba o tienen un opositor. Pero en muchos casos, la triste realidad es que lo que ellos están viviendo ni es una prueba, ni es el ataque del enemigo a través de un opositor, sino que ya ni sencillamente lo que está sucediendo es que ellos están experimentando lo que son las consecuencias de sus acciones. Y las consecuencias de sus acciones no tienen nada que ver con Dios,
y tampoco tienen nada que ver con Satanás. Tienen que ver con tus propias concupiscencias y con las decisiones que tú tomaste, que lamentablemente no fueron las mejores. Y créeme, las decisiones que tú tomes siempre tienen consecuencias. Pueden ser decisiones buenas y traerán consecuencias buenas, pero pueden ser consecuencias que son por decisiones malas y por ende las consecuencias serán malas. Es importante saber diferenciar la prueba, lo que es el ataque o la oposición que viene casi siempre de parte del enemigo utilizando personas, y lo que son las consecuencias de nuestras acciones mal tomadas. Así que aprenda a diferenciar estas tres cosas y usted podrá entonces lidiar con ellas de la forma correcta. Es interesante ver cómo Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo máximo de perseverancia y fidelidad. Porque ya sabemos bien todo lo que hizo nuestro Señor, donde perseveró hasta el fin, murió en la cruz, obedeciendo lo que la primera persona de la Trinidad estableció para él dentro de su condición al encarnarse y despojarse, vaciarse, hacerse como uno de nosotros, sin perder lo que es su naturaleza divina. Sabemos bien que nuestro Señor, totalmente hombre y totalmente Dios. Así que Él definitivamente es el máximo ejemplo de perseverancia y de fidelidad. Tenemos que entender que cuando nosotros perseveramos, estamos en esa continua y diaria perseverancia. Nosotros tenemos una meta al final del camino, y es que esa esperanza eterna de que estaremos con el Señor para siempre está ahí. Fue prometido por nuestro Señor, y sabemos que Dios no es hombre para mentir, y lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces vemos que hay una recompensa prometida a todos aquellos que somos fieles. Y en ese llamado a la perseverancia en la fe, nos mantenemos ahí, nos mantenemos firmes. Entonces, Pablo está asegurándose que Tito entienda de que estos hombres que él va a establecer en las iglesias que la posición pastoral, el servicio pastoral, es una carrera que requiere constancia. Es importante entender que tiene que haber consistencia.
En las páginas que estamos cubriendo, que son las páginas 114 a las 120 de nuestro libro de texto, que estoy seguro que ya todos lo tienen, ¿verdad? Aquí está el libro de texto. Epístolas pastorales del editorial del Departamento de Educación Teológica Universitario Libertad. Y vemos que en esas páginas de las 114 a las 120 de este material que estamos usando para esta clase, en específico de esta precisa noche o día, dependiendo a qué hora usted está tomando esta clase, estas epístolas pastorales, en especialmente la de hoy, que es la de Tito, lo que hacen es presentar un análisis profundo sobre la formación del carácter cristiano que tienen que tener los líderes, la preservación de la sana doctrina y el llamado a la perseverancia. Entonces hemos visto que tiene que haber una intención clara en el llamado del hombre para la posición pastoral de tener un carácter cristiano que sea de tal forma que el que está observando a ese pastor, aunque no es una persona perfecta, pero es una persona que modela con sus palabras, con sus acciones, con su conducta, con la forma en que inclusive viste, y aquí no estoy siendo legalista, me estoy expresando en el sentido de que debe ser decoroso en la forma en que viste. Perdón. Entonces tenemos que entender que la formación del carácter es de suma importancia para el apóstol Pablo cuando él se dirige a Tito y lo que él espera que suceda, básicamente como consecuencia de lo que él está enseñándole aquí a Tito. Es importante entender también, y voy a mencionar esto, ya que es parte de lo que está en el contenido de las páginas 114 a las 120, y es en la forma en que Pablo se dirige a Tito. Usted tiene que entender que Pablo, nuevamente, como hace en las cartas de 1 y 2 de Timoteo, y también encontramos que lo hace en la epístola a los romanos, él hace énfasis en su apostolado. Si ciertamente podemos decir que una de las razones por las cuales Pablo hace énfasis en su apostolado es porque había muchos que todavía dudaban en referencia a su apostolado, por obviamente su pasado al ser el Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia. Pero además de eso, yo creo que la razón en la cual en este caso de las cartas pastorales, aunque puede haber cierto nivel de veracidad en que Pablo siga defendiendo su apostolado en la forma en que se presenta, yo creo que Pablo lo que está haciendo aquí
es que él está utilizando el apostolado para poder darle peso a lo que él está tratando de comunicarle a Tito y a la audiencia que va a recibir toda esta información, de que él no está hablando por su cuenta, sino que él está hablando siendo respaldado por aquel que lo llamó a ser apóstol, que es el Señor Jesucristo. Y obviamente la obra, pues sabemos que la hace la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo definitivamente está utilizando su posición apostólica para referirse a sí mismo como un siervo de Dios, y que él tiene la autoridad dada por Dios. Y es importante de que entendamos que él no pierde su humildad, porque de hecho en las cartas de Romanos y Filipenses él precisamente se presenta como un esclavo de Dios, que es la realidad de todos nosotros los creyentes. Nuestro Señor es Jesucristo. Por ende, si Él es mi Señor, yo soy su siervo. Nosotros, el beneficio que tenemos es que, siendo esclavos de Cristo, nosotros no somos esclavos que están padeciendo como los esclavos que habían, que sabemos bien, diferentes niveles de esclavitud existían en los tiempos de Jesucristo. Habían esclavos que estaban muy abajo, y estos esclavos ciertamente sufrían mucho, padecían mucho, y habían otros esclavos que estaban en un nivel mucho más alto, y sus amos, sus señores, tenían la confianza en ellos a tal grado que los ponían a administrar sus bienes, y en algunos casos inclusive los ponían a cuidar de sus hijos. Así que el nivel de confianza que había era muy alto en esos esclavos. Así que habían diferentes niveles de esclavos. En el caso de nosotros estamos en una posición muy alta, porque el Señor nos ha puesto como administradores, como mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, siendo parte del reino de Dios. Así que, si ciertamente todo cristiano es un administrador y un mayordomo de lo que Dios le ha dado, más aún aquel que ejerce el cargo de pastor es responsable de ser un buen mayordomo, un buen administrador, y por ende ese tipo de conducta al ejercer su mayordomía va a causar beneficio, bendición, edificación, y podríamos decir que confianza en el pueblo de Dios. Ese pueblo que está siendo pastoreado por el pastor que Dios ha puesto allí, y por ende esa responsabilidad que tiene el pastor
es de suma importancia, porque al ser un buen mayordomo, la iglesia se va a sentir en paz, porque saben que ese hombre que está pastoreando está haciendo todo lo que está en su poder para todo lo que Dios ha puesto en sus manos, administrarlo correctamente. Entonces, además de esto, en esta carta a Tito, en las páginas que estamos cubriendo hoy, de la 114 a la 120, tenemos que entender que aquí hay un contexto que es histórico. Entonces, cuando vemos ese contexto histórico, entendemos que lo que en aquel momento era, también en este momento es. No se quedó como algo para las iglesias del primer siglo. No se quedó como algo que iba a ser para aquellos pastores de aquel tiempo. Estas cartas pastorales, ya hemos estudiado la de 1 Timoteo, ahora estamos en Tito, son escritas por el apóstol Pablo no solamente con el propósito del tiempo inmediato, sino también del tiempo futuro. Por ende, a través de los siglos, los pastores tienen que haberse sometido a la enseñanza de estas cartas pastorales. Nosotros tenemos que entender que fueron destinadas a Timoteo en Efeso, y en el caso de Tito, él se encontraba en Creta. Pero hoy, no importa dónde estés, si tú ejerces una función pastoral o de liderazgo, que estas cartas pastorales son esenciales para poder llevar a cabo la función, aplican. Y tenemos que recordar algo muy importante. El enfoque es guiar a líderes jóvenes. Escuche lo que estoy diciendo. Líderes jóvenes en la organización y defensa de la fe y de la iglesia. ¿Por qué digo jóvenes? Porque precisamente es en el tiempo donde comienza un pastor en su juventud a prepararse, que tiene que aprender estas guías para poder ser los líderes que eventualmente madurarán a ser pastores de experiencia, que así como Pablo enseñó a Timoteo y a Tito, puedan ellos también enseñar a otros. De hecho, precisamente eso es lo que yo estoy haciendo en este seminario, en este preciso momento. Yo les estoy enseñando a ustedes, como un pastor que lleva más de 20 y tantos años ya pastoreando y más de 36 años en el Evangelio, cómo usted debe de tomar las enseñanzas pastorales y llevarlas a cabo. Entonces, la formación del carácter cristiano
de los líderes deben ser irreprensibles. El líder que va a ser pastor, que va a ejercer un liderazgo, donde va a tener feligreses a su cargo, tiene que ser irreprensible. Eso quiere decir que nadie puede llamarle la atención o reprenderle con causa y razón. Habrán quienes tratarán de hacerlo sin evidencia ni prueba. Y obviamente esas son esas personas que hablamos hace un rato atrás, que van a estar en oposición, tratando de hacerle daño al pastor y a la iglesia. Y últimamente a la fe. El líder tiene que por toda manera tener tal relación con Cristo que sea irreprensible. Hablamos del dominio propio. El pastor tiene que ser un hombre que tenga dominio propio. Que cuando esté en público se conduce con dominio propio, pero aun cuando es más difícil, en la privacidad, cuando está solo, cuando nadie lo está viendo, cuando le vengan pensamientos a su mente de cosas que no son las mejores, que no debe de estar haciendo, pueda ejercer dominio propio y no caer en la tentación y peor aún, llevar esa tentación al pecado. Por ende, el pastor tiene que en todo momento dar un ejemplo en palabra y en conducta. Palabra y en conducta. Debe siempre enseñar la sana doctrina. Por ende, debe ser un fiel apologeta y debe de siempre estar listo para defender la fe contra los enemigos de la verdad. Si hay algo que es importante que usted entienda, es que hay verdad y hay mentira. En la vida del cristiano, en la vida del pastor, no hay áreas grises. Hay verdad y hay mentira. Lo que está entre medio, esa área gris, no puede existir. Si usted está con Dios y usted está con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, usted está en la verdad. Si usted no está con Dios, si usted no está confiando en las Sagradas Escrituras, entonces usted está en la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escoger la verdad. Tenemos que alejarnos por completo de todo aquello que no sea una verdad establecida por Dios. Alejarnos por completo de los mitos que lamentablemente se están infiltrando en muchas iglesias y han causado que muchos se aparten de la fe. Que las falsas enseñanzas, cuando las podamos identificar que están tratando de entrar a nuestras congregaciones, hayamos como pastores entrenado tan y tan y tan bien
con la verdad a nuestros feligreses, que cuando ellos ven una falsa enseñanza, las reconocen inmediatamente porque sus mentes están adiestradas a la verdad. Por ende, la mentira es claramente vista, entendida y rechazada. Y es importante que los hermanos en las iglesias se vistan de valor. Y si oyen a alguien en la congregación enseñando falsa enseñanza, falsa doctrina, lo detengan e inmediatamente se lo comuniquen al pastor. Y si hay más de un pastor, a los pastores, a los líderes. Y si lamentablemente uno de los líderes es el que está haciendo eso, el pastor tiene que ser notificado inmediatamente para que él tome la acción necesaria. Porque no se puede permitir que se contamine la iglesia. Una de las razones que se estaba contaminando la iglesia, y vemos en las páginas que estamos cubriendo hoy de nuestro libro de texto, es que habían iglesias sin pastor. Y al no tener un pastor cuidando las ovejas, se estaban metiendo los lobos rapaces. Y por ende Pablo tiene que decirle a Tito, Tito, tienes que establecer pastores. Tienes que establecer ancianos. Es importante que nosotros entendamos esto. Entonces, la reflexión final con la que quiero dejarles en la clase de hoy es la siguiente. Yo quiero que usted coja su cuaderno, su libreta, como le llame usted en el país que sea donde nos está viendo. Y yo quiero que ahí usted escriba cómo puedo aplicar estos principios que he aprendido hoy en mi caminar como cristiano, como líder o como pastor. Y yo quiero que usted escriba eso en su libreta y en la próxima clase yo quiero que usted traiga eso a la clase y nos vamos a tomar unos momentos para dialogar acerca de eso. También yo quiero que en esa libreta, en ese cuaderno, usted escriba la palabra compromiso. Te va a escribir compromiso, va a poner una línea debajo de la palabra compromiso y usted va a escribir la siguiente pregunta. ¿En qué área de mi liderazgo en 1, mi hogar, 2, mi iglesia, 3, mi comunidad, puedo yo decir que necesita crecimiento? Compromiso. Y la pregunta, ¿en qué áreas de mi liderazgo en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad, puedo yo evaluarme
autoevaluarme y ver que necesito crecimiento en X o Y área. Y ahí usted va a escribir en la área que usted sinceramente entiende que usted necesita crecer, que usted necesita mejorar. Muy bien. Bueno, como pueden ver, hemos dado esta clase a modo de grabación. En estos momentos la grabé porque después de haber evaluado mi itinerario, donde voy a estar, como ustedes saben, ofreciendo una conferencia en la Asociación Bautista Misionera de Florida, y voy a estar varios días dando varias charlas a todas las iglesias que van a hacer acto de presencia en una de nuestras iglesias, que precisamente es una iglesia rusa, donde la congregación allí es de emigrantes rusos a Estados Unidos. Aunque las conferencias las voy a dar en inglés, va a haber traducción tanto para aquellos que hablan español, que hablan ruso, y de otras iglesias de otros idiomas que también van a estar allí. Mi itinerario ciertamente no me iba a permitir a mí darles la clase en vivo, como normalmente lo hago. Así que decidí grabarla sabiendo que me arriesgaba a no poder estar en vivo con ustedes. Y así, de esta manera, la clase se pudo dar. La próxima clase será el jueves, y estamos hablando jueves 30 de enero a las 7:30 p.m., 19:30 hora Puerto Rico. Y vamos a cubrir las páginas 121 a las 130. Así que espero que ustedes puedan disfrutar esta clase que hemos impartido en este día, y cuando entremos a la del jueves 30, vamos a estar, como mencioné, cubriendo las páginas 121 a las 130, y vamos a hablar un poco más acerca de las falsas enseñanzas, y vamos a estar mirando varios pasajes importantes en la epístola a Tito. Bueno, habiendo dicho eso, espero que la clase haya sido de bendición y de edificación a todos ustedes, y vamos a terminar la misma con una oración, y entonces nos despedimos y nos estaremos viendo el jueves 30 a las 7:30, 19:30 hora Puerto Rico. Oramos. Dios que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Venimos ante ti en este momento dándote gracias porque nos diste la capacidad de poder enseñar esta clase. Pido, Señor, que seas tú utilizando esta enseñanza en la vida de mis hermanos y mis hermanas que están en este seminario. Señor, yo te pido que tú seas obrando en la vida de ellos, que los uses
para que trabajen en tu reino y que sean fieles y perseveren y que se mantengan dando un buen testimonio en todo momento. Yo te pido, Dios, que si hay alguna necesidad en alguno de los hogares que son representados por los estudiantes en estas clases, que seas tú supliendo esas necesidades según tu santa y divina voluntad. Y pedimos ahora que nos despedimos, que tú continúes poniendo en ellos ese deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo en las cosas que tienen que ver con tu reino. Te damos gracias, Padre, y oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y será hasta la próxima clase.